No Man's Sky es un juego donde puedes hacer casi lo que tú quieras. Puedes seguir la historia principal, que es lo que yo recomiendo, o puedes ir explorando a tu ritmo misiones secundarias, y sí que hay muchas de ellas por todo el juego. Así vas a desarrollar tu partida al ritmo que tú quieras. Sin embargo, hay algunas formas de hacer las cosas que te ayudarán a mejorar tu experiencia del juego, y hoy te voy a mostrar cuáles son. Pero antes, recuerda darle like a este video, y si quieres conocer más guías, tutoriales, consejos e información de No Man's Sky, no dudes en seguirme, eso me ayuda un montón. Cuando necesitas recoger materiales como cobre, indio, berilio, cadmio y uranio, entre otros, una forma de poder encontrarlos es sobre la superficie de los planetas, así como este en forma de beta. Para poderlos encontrar, solo debes escanear el entorno con tu radar y así podrás identificar dónde están estos depósitos. Dependiendo del planeta, tendrás diferentes tipos de materiales para encontrar. Uno de los errores es poner el manipulador de terreno lo más grande posible. Aunque es cierto que vas a poder recolectar mucho más rápido el material, lo que va a pasar es que vas a obtener menor cantidad de este. En este caso obtuvimos 121 de cobre. Vamos a hacer la prueba si lo ponemos más pequeño. Cargamos nuevamente partida para poder mirar cuánto vamos a obtener con el manipulador de terreno en formato pequeño. Hay que ponerlo en pequeño y escaneamos. De esta forma podemos saber hasta dónde llega toda la beta. Es cierto que nos vamos a demorar más farmeándolo, pero va a ser mucho más eficiente. En este punto no hemos terminado de farmear toda la beta, ya podemos ver que tenemos alrededor de 322 unidades. Esto quiere decir que es aproximadamente casi un 300% más eficiente que si lo hacemos con el manipulador de terreno grande. El noveno error es no usar el melee jump. El melee jump es una forma de avanzar más rápido cuando vamos caminando por un planeta. Dependiendo de cómo tengas configurado tu exotraje o módulos del jetpack, te va a durar más o menos el efecto. Esta técnica nos va a servir cuando estamos escapando de centinelas o de algún animal agresivo que venga detrás a atacarnos. Hacerlo es muy fácil. Cuando estemos sprintando o corriendo, vas a presionar la tecla de golpe melee o golpe de puño e inmediatamente vas a activar el jetpack. Mientras estás en el aire, vas a ir presionando y soltando el jetpack para que tengas mayor alcance. Debes tener cuidado ir revisando la carga del jetpack y así no te quedas en cero y puedes caer y hacerte daño o si es muy alto, morir. El octavo error es no usar la refinería personal. Cuando necesitamos refinar alguna materia prima porque estamos mejorando nuestra nave o exotraje, lo que normalmente hacemos es instalar una refinería y esperar a que esta termine para seguir construyendo. Esto es muy lento. Con la refinería personal solo debemos asegurarnos de alimentarla con carbono y poner el recurso que necesitamos refinar. Así podremos seguir moviéndonos por el juego y la refinería va a parar cuando se le acabe el combustible o cuando termine de refinar. Esta es una muy buena opción cuando queremos refinar nanites. Así podremos ir refinándolos mientras estamos haciendo otras cosas dentro del juego. El séptimo error es no mantener recursos básicos como oxígeno, sodio, carbono, polvo de ferrita, entre otros. Cuando vamos iniciando, estamos jugando las misiones que el juego nos va poniendo, nos concentramos mucho en esas misiones, en recoger módulos, en ir de un lugar a otro, pero nos olvidamos de farmear, que es muy importante. Farmear recursos esenciales como hidrógeno, oxígeno, sodio, carbono y polvo de ferrita. Esto nos van a ayudar a avanzar en el juego y no quedarnos sin estos elementos para poder crear cosas básicas como combustible de lanzamiento de la nave, baterías de iones para recargar nuestros escudos, oxígeno para nuestro soporte vital y muchas otras cosas. El sexto error es no usar el catálogo para poder ubicar elementos o recursos que necesites. ¿Te ha pasado que necesitas construir alguna receta y no sabes dónde encontrar los recursos necesarios? Con el catálogo podrás ubicarlos rápidamente y esta herramienta agregada recientemente también te permite revisar información sobre tecnología. Aquí vas a encontrar todos los módulos de exotraje, nave, multiherramienta, armas, carguero, exonave y tecnología exótica. En la sección de piezas de construcción vas a poder encontrar todas las piezas que No Man's Sky dispone para construir la base y el carguero. Podrás revisar cuál te hace falta para desbloquearlo. Allí también vas a encontrar todas las piezas para la decoración de estos dos. En conocimiento podrás encontrar toda la información de las civilizaciones, misiones y palabras aprendidas. En fórmulas podrás ver las fórmulas del refinador que has aprendido y al parecer a mí me faltan muchas por descubrir. En maravillas podrás encontrar elementos exóticos que el juego tiene. Asimismo podrás incluir ahí tus maravillas personales, las cuales podrás ver en el proyector de maravillas que puedes construir en la base. De esta forma el catálogo te ayuda a conocer información sobre No Man's Sky de forma muy fácil y rápida. El quinto error es recibir el primer carguero que te da el juego, el carguero gratis. Cuando estás iniciando una partida,
y aún no tienes carguero, al realizar un salto a otro sistema te va a aparecer una misión de rescatar el carguero. Cuando destruyas todos los piratas, el comandante de este carguero te hará un llamado para agradecértelo por haberlo salvado. Este nos va a pedir que nos acerquemos a su carguero, vamos a ingresar al carguero y aterrizar dentro de él. Cuando lleguemos nos vamos a dirigir hacia el puente de mando, donde el capitán nos va a estar esperando para darnos la recompensa. Sin embargo, como vemos en este caso, me han dado un carguero clase A, lo cual es muy buena opción. Si en tu caso te está saliendo un carguero clase C o clase B, puedes rechazar la oferta y en lugar de recibir el carguero, puedes solicitar pago en su lugar, lo cual te va a dar un mamparo de carga para el carguero para aumentar sus espacios de inventario y te van a dar nanites. Al ser tu primera partida o si estás comenzando una nueva, si te aparece un carguero clase B o clase C, esta es una buena opción que te va a ayudar a ahorrar algunos millones. Adicional, también puedes seguir rescatando cargueros y recolectar mamparos de carga para cuando tengas tu carguero poderle aumentar los espacios del inventario de una forma muy fácil. Ten en cuenta que si rechazas un carguero ya no lo vas a poder volver a obtener. Deberás cargar nuevamente la partida y saltar al mismo sistema para que te aparezca nuevamente rescatar el carguero y así poderlo añadir a tu inventario. El cuarto error es no instalarle mejoras a nuestro hiperturbo. Las mejoras en el hiperturbo de nuestra nave son una ayuda muy grande para recorrer la galaxia. Entre mejor sean nuestras mejoras del hiperturbo, mejor rendimiento de la célula de curvatura va a tener nuestra nave y podremos hacer saltos de mayor distancia dentro de la galaxia, como en este caso casi alrededor de 1700 años luz. De esta forma vamos a poder llegar al centro de la galaxia mucho más rápido. El tercer error es no escanear la fauna, la flora y descubrir planetas cuando vamos por los sistemas. Si queremos obtener unidades por los descubrimientos y nanites, cada vez que escaneemos un animal, una planta o descubramos un planeta, estos van a quedar alojados dentro de como una especie de bitácora dentro del menú descubrimiento. Aquí nosotros vamos a poder registrar los descubrimientos que vayamos haciendo durante todas nuestras partidas para ganar nanites. De esta forma podemos ir ganando nanites y descubriendo planetas para avanzar en el juego. Entre mayor número de descubrimientos hagamos, mayor cantidad de unidades nos van a dar y mayor cantidad de nanites vamos a obtener cada vez que registremos estos descubrimientos en los servidores del juego. El segundo error que considero yo es más importante es no aumentar los espacios del inventario y la nave cada vez que podamos. Los inventarios son muy importantes poderlos aumentar, ya que de esta forma podremos instalar mayor cantidad de tecnologías y mejoras tanto al exotraje como hacia la nave y así mejorar sus prestaciones. También podremos aumentar el inventario de cargamento para llevar con nosotros mayor cantidad de recursos. El inventario del exotraje lo vas a poder aumentar 2 módulos por sistema. Un módulo lo vas a poder desbloquear acá donde compramos mejoras para el exotraje y su precio irá aumentando a medida que vamos desbloqueando espacio. Para la nave hay 2 formas de hacerlo desde la estación espacial. Una es desguazando naves que vayamos comprando a lo largo del juego y al hacerlo nos va a arrojar aumentos de inventario. La otra forma es en esta terminal podremos mejorar la nave y comprar un aumento. Este almacenamiento sí es un poco más costoso y va a ir aumentando a medida que vayamos desbloqueando más casillas. Para el exotraje, otra opción de aumentar almacenamiento es en la anomalía. Acá nos vamos a dirigir hacia donde están todas las mejoras de construcción, tanto del exotraje, de la nave, de la base. Cuando lleguemos vamos a buscar al personaje Interacción Selene. Al lado de él va a haber otro módulo que vamos a poder desbloquear. Como les mencionaba, a medida que vayamos desbloqueando inventario se va a poner un poco más costoso. Aunque puede llegar a ser un poco costoso, a medida que vayamos desbloqueando aumentos es muy importante hacerlo porque así vamos a poder desarrollar todo el exotraje de una forma más rápida. Mi recomendación es primero aumentar los de la tecnología. De esta forma tendrás mejores espacios para tu exotraje. Y el último y el más importante que considero es uno de los errores que se comete al jugar No Man's Sky es no seguir la historia principal. Claro, si estás empezando una nueva partida, si ya has creado 2, 3 o 4, pues esta historia principal pasa a un plano secundario y quieras hacer otras cosas. Pero si es tu primera partida es muy importante que sigas la historia principal porque esta vas a poder aprender todo lo que tiene el juego y vas a ir conociendo
conociendo su lore, lo cual es muy importante para seguir un hilo conductor durante toda la travesía que el juego nos plantea. Parcero, espero que estos consejos te sirvan en tu viaje a través del espacio y las galaxias. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios. Y recuerda, si te gustó este video, dale like y suscríbete, que eso me ayuda un montón. Y si estás empezando una nueva partida o eres nuevo en el juego, acá podrás encontrar los glifos y los portales en cuestión de minutos. Nos vemos allá.